Buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos al webinar de TRESPA, Soluciones de Control Solar para una Arquitectura Sostenible. Les saluda Fabiola Paricio, encargada de la línea de fachadas ventiladas y revestimiento exterior en Buildex. En esta oportunidad nos acompaña el equipo de TRESPA. En primer lugar, se encuentra Teresita Lagos, gerente comercial de Sudamérica, y el arquitecto Fernando Corona, gerente técnico global de todo TRESPA, que cuenta con una amplia experiencia en sistemas de fachadas ventiladas y revestimiento exterior, al cual doy paso para que pueda empezar la presentación. Fernando. Gracias, Fabiola. Pues, vamos a empezar la presentación. En principio, bienvenidos a todos los que estáis presentes hasta ahora y que podáis disfrutar de esa presentación que os he preparado, lo que tiene que ver con diseño, eficacia y sostenibilidad con TRESPA Meteón. Y vamos a hacer un pequeño viaje en diferentes, lo que en estos años hemos aprendido en cuanto a lo que tiene con protecciones solares. Y para ello vamos a explicar un poquito pues, diferentes proyectos, referencias, pero también normativas, ensayos que se han hecho, así como proyectos de referencia. La agenda para esta mañana es, vamos a hablar la necesidad de la protección solar actualmente, la tipología que podemos encontrar protección solares y que hemos trabajado, algunos ad hoc y otros ya con empresas muy establecidas en el mercado y que nos han dado soluciones prácticas a proyectos. Dentro están las contraventanas, la segunda piel y dentro de la protección térmica que produce la protección solar, hablaremos de diferentes proyectos que vamos a abarcar, algunos pequeños, otros más grandes, otros corporativos e incluso en rehabilitación. Al final haremos un juego de preguntas, pero si tenéis alguna pregunta que queréis aclarar durante la presentación, pues levantad la mano y compañera Fabiola o Teresita, pues os la pararemos un momentito y contestamos vuestras preguntas. ¿Vale? Bueno, ¿por qué es una necesidad y también el control solar es una eficacia en cuanto a eficiencia energética? Por una parte, estamos viviendo en tiempos de cambio climático. Y eso significa que en muchos países la radiación solar cada vez es mayor y eso hace que los precios de la energía con relación a climatización se estén disparando, ¿no? Por ello vamos a explicar un poquito, por una parte, lo que estáis viendo aquí es la radiación solar a nivel de suelo, a nivel mundial, básicamente. Podéis ver un poco en la línea de abajo lo que tiene que ver con kilovatios hora, los niveles de kilovatios hora que a nivel de suelo existen en muchos países y pensando, digamos, en la zona de Sudamérica, Perú, Colombia, Chile, fijaros que es de las más rojas que existen, pero también en la zona sur de la península ibérica o en Estados Unidos y ya no digamos en África, toda la radiación solar, ¿vale? Eso es a nivel suelo, pero si fuéramos, por ejemplo, os he puesto este mapa en Europa para que veáis que este plano, el que está a la derecha, a la izquierda, perdón, fue el 2014 y este es del 2025, donde muestra que la radiación solar ha subido. De hecho, esta empresa que se llama Solaris actualiza estos mapas anualmente y cada vez más estamos llegando más valores de radiación solar a nivel de suelo, con lo cual eso significa que también a nivel de fachadas hay una influencia importante de la radiación solar y por lo tanto las protecciones solares. Hace un tiempo hicimos un estudio pensando en estas ideas. En 4 ciudades, hemos subido un ejemplo para mostrar esto, 4 ciudades en España, donde lo que estáis viendo aquí es por una parte a nivel horizontal los kilovatios hora anuales por metro cuadrado que soportan estas ciudades, Barcelona, sureste, Málaga en el sur, Madrid en el centro y Donostia, San Sebastián que está en el norte. Y podéis ver a nivel horizontal, pero si lo trasladamos a fachadas, estos son los kilovatios que tienen las diferentes fachadas, que es donde se encuentran las aberturas de los edificios, ¿vale? Con lo cual, la fachada norte es la que menos recibe, pero la fachada tanto sur como oeste, veis un poquito las importantes kilovatios hora que reciben de iluminación y radiación solar. ¿Cómo lo trasladamos esto a huecos o ventanas
Pues, por ejemplo, este es un estudio que el ratio medio de metro cuadrado por ventanas en viviendas aproximadamente es un 17% de la superficie de edificios, dividido normalmente en un 40% sur, 20% el este, 20% el oeste y un 20% el norte, con un factor solar de 50%. Si solo tomásemos un 17% de superficie de todas las fachadas del edificio, lo que tenéis a mano derecha es la cantidad de ganancia solar que entraría en la vivienda. Si eso lo trasladamos, pasamos a esta línea y queremos que nuestro edificio sea un edificio prácticamente de cero energía, o sea, que consuma cero, fijaros en qué nivel tendríamos que bajar la radiación solar para llegar a este nivel en que básicamente no tuviésemos ningún consumo energético, para eliminar la radiación que entra por las ventanas. De manera que si no eliminamos toda esta radiación sobrante, estamos consumiendo energía dentro del edificio, climatizándolo para sacar esa energía que se introduce solamente por el hueco de ventanas. Evidentemente, si damos edificios con grandes ventanas, edificios con muros cortina, o bien ponemos un muro cortina muy costoso por el tema del vidrio, o bien tenemos que ir a sistemas de protección solar interna, si no lo hemos previsto anteriormente. De hecho, ya hay países, por ejemplo, os cito un ejemplo, que es más conocido a mí, que es el de España, donde el código técnico, que es la normativa estatal en cuanto a la relación estamental, ha ido variando pensando justamente en las protecciones solares. Esto hasta hace un tiempo solamente se consideraba la transmitancia técnica de muros como algo para controlar la eficiencia energética de los edificios. Sin embargo, hace poco, en el 2022, hubo una actualización donde se empezó a considerar algo importante, que es el control solar. El control solar, y luego se añadió también el tema de estanqueidad. Y el control solar de la envolvente térmica toma algo importante porque realmente no solo consideramos los muros, sino también consideramos los huecos y la radiación que viene solar y que se introduce en el edificio y que por lo tanto hay que protegerla. De ahí la importancia y la necesidad de colocar sistemas de control solar en la envolvente, no solamente en la fachada como el muro. Como ejemplo, hicimos un estudio con un proyecto concreto, que es un proyecto de una comisaría de policía, donde el estudio constó en hacer una render en Design Builder, en 3D, y considerar este ejemplo que fue un edificio real, pero dando diferentes usos. Si hubiera sido un edificio de oficinas, que era un edificio de oficinas, pero ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido viviendas, y ¿qué hubiera pasado si hubiera estado localizado o orientado a diferentes orientaciones, las 4 orientaciones y además en diferentes localizaciones, ¿vale? Y lo que se quería buscar es cuál era el sistema mejor de control solar y si había una necesidad de colocarlo, ¿vale? Para ello se establecieron diferentes soluciones constructivas, desde soluciones horizontales fijas, horizontales móviles, verticales fijas y móviles, diferentes soluciones constructivas de control solar. ¿Cuál era la mejor solución? Y después en el estudio se llegó a unas conclusiones. Las conclusiones del estudio fueron básicamente que la protección solar siempre, da igual el sistema constructivo que coloquemos, repercute un ahorro energético, económico y además ambiental. Por lo tanto, siempre es una solución buena. Da igual la solución que coloquemos. Habrá unas mejores en función de la orientación o la ubicación. La mayor parte es la climatización, porque al final queremos sacar la radiación solar que incluye el edificio. Y dependiendo de si es una zona cálida o es una zona más bien fría, norte de España o sur, o alguna parte que pudiera haber en donde estéis vosotros más fría o más cálida, se recomiendan pues las más fijas, las más móviles o las más horizontales en lugar de verticales, ¿vale? Pero todos los sistemas, en definitiva, tienen un ahorro energético importante. Da igual en qué parte del planeta estemos, como hemos visto. En todas partes del planeta son interesantes y sí que es mejor, por ejemplo, lo que se vio que en zonas podríamos llegar hasta un 25% de ahorro energético, en otros llegamos a un 6%, pero en todas, si tenemos en cuenta, aunque solo un 6% energético en la historia, en un año de un edificio, es mucho dinero también, ¿vale?
¿Por qué hablamos de Trespa y protecciones solares? Porque normalmente las protecciones solares vienen dadas por otro tipo de materiales, más que nada. Entonces, ¿por qué hablamos de Trespa como una protección solar? Pues básicamente nos gustaría resaltar la tecnología de Trespa en fabricar ese tipo de material para la durabilidad del material, la sostenibilidad como material y también la experiencia que tenemos en cuanto a este tipo de sistemas constructivos. Trespa es una empresa, hago un pequeño inciso en todo esto, que está dentro de un grupo que se llama Broadview. Broadview se caracteriza básicamente por un tema de tecnologías de laminados de alta presión. Y en el grupo tenemos diferentes empresas, algunas de ellas conocidas por vosotros, Formica, ARPA, que más que nada se dedican a interiores. Pero la parte exterior está realizada siempre por Trespa y por lo tanto todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con material Trespa para exterior porque es la única empresa del grupo que se dedica a exteriores. ¿Vale? Estamos en todas partes del mundo y eso hace que tanto en Sudamérica como en otras partes, Sudamérica como Asia, sea disponible y podamos colaborar en proyectos de arquitectura para soluciones no solamente de fachada ventilada, sino además en protecciones solares. Me gustaría poneros un vídeo, dura un minuto, que es un poco la globalidad de Trespa y digamos, también la imagen corporativa de Trespa que en realidad que nos dedicamos a hacer. Un minuto. At Trespa, each panel is a part of us. Behind the colors, the designs, and the durability, it's the expression of passion and innovation. It's the talent and commitment of our people. For over 60 years, we are Trespa. Inspired by your challenges and projects, we develop high-performing decorative surfaces. We challenge our technology and process to create innovative, performing, and sustainable compact laminates. For exterior and scientific surfaces, we are Trespa. Listening, seeing, learning, sharing, imagining. Together we create new surfaces to inspire you. Preserve, protect, commit, reuse all the energy of the collective, because it's time to act and impact. To reduce our carbon footprint and protect natural resources, we are Trespa. We are operators, technicians, engineers, or managers. We support you. Architects, designers, installers, fabricators, or dealers. We are green or blue, plain or geometric, vintage or futuristic. We bring you quality, style, comfort, and performance. For present generations and generations to come, we create inspiring surfaces for inspiring people. We are Trespa. Vale. Bueno, pues es un poco para mostrar la globalidad de Trespa y lo que habéis visto son proyectos de todas partes del mundo, de los 5 continentes y centrados en las fachadas, pero también en exteriores y aplicaciones de exteriores. ¿Vale? Hablando de la sostenibilidad, que es un tema clave y como habéis visto estamos centrados en la reducción de huella de carbono, no solamente como empresa sino como producto, Trespa tiene lo que se llama The Trespa Standard, que es nuestra historia sobre sostenibilidad. Esa historia tiene que ver con la reducción de la huella de carbono en 3 diferentes fases. La fase de materias primas y fabricación de producto, lo que es el carbono incorporado. La segunda fase que tiene que ver con el carbono operativo y aquí es donde entraría la aplicación de protecciones solares, cómo reducir la huella de carbono en un edificio protegiendo el edificio con protecciones solares y finalmente cómo darle al carbono generado al final de la vida, alargando la vida por un programa que tenemos que se llama Second Life. De estas 3 partes hablaríamos una parte de lo que son las fachadas ventiladas y el control solar, que es la parte más importante porque tiene que ver con el uso del edificio en sus desde 10, 15 hasta 50 años de vida, donde va a haber un consumo muy importante, pero también Trespa se centra primero en materias primas. Hablamos el material se compone básicamente hasta un 70% de fibras de madera, con lo cual es un material renovable, no es un material finito y es un material que se encuentra en la biosfera, en el exterior de la biosfera, no está en las entrañas como puede ser otro tipo de materiales como que podemos encontrar más fósiles.
Por otra parte, ese tipo de material, que es la fibra de madera, ya encapsula el carbono y por lo tanto es un material que en lugar de producir carbono ya está encapsulando o colectando, digamos, el carbono de las propias fibras. Por otra parte, hemos reducido una fabricación eficiente, reduciendo sobre todo el CO2 en la propia fábrica y fabricamos un material que está destinado a durar, ¿no? Con lo cual evitamos la posibilidad de que el cliente tenga que cambiar, sustituir al poco tiempo o en pocos años de vida el material, sino que tenga una durabilidad larga. Y finalmente es un material que incluso en proyectos de más de 20, 30 años se puede sustituir, se puede cambiar y puede darle una segunda vida a ese material si es necesario. Hablando un poco de cómo cuantificar toda la durabilidad de la fachada y del control solar, hablamos del ACV, el análisis de ciclo de vida de un edificio, y sea tanto en obra nueva como en obra, una rehabilitación, la línea roja indica los impactos que normalmente tiene un edificio y la línea verde indica lo que nosotros como TRESPA tratamos de impactar para reducir el CO2 en las tres fases, la cuna, la puerta y finalmente la tumba de un edificio. Cuando hablamos del control solar, hablamos justamente de la parte del edificio, con lo cual no solamente queremos reducir la envolvente mediante la fachada ventilada, sino también mediante todos los huecos, cómo proteger, como hemos explicado, la necesidad de reducir la radiación solar que entra y por lo tanto reducir el consumo energético en climatización o en calefacción. Y en rehabilitación lo mismo, cuando encontramos edificios que ya llevan una vida existente en el edificio, 30, 40 años, pero cuando se acomete una rehabilitación no solamente es la envolvente, solamente la parte opaca, sino también la parte transparente, se puede dar una mejor aplicación a este proyecto. Para ello tenemos en nuestra página web tresa.info las EPDs, el impacto valorado por grosor y gama de producto. Y nuestro producto, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo en Chile, tenemos ya incluso certificaciones CES, materiales sostenibles por LEED e incluso por BREEAM. Esta sería, digamos, el DNA, digamos, del producto TRESA Meteol, FR 8 milímetros. No tenemos la huella de carbono 14,5 kilos, el producto está hasta un 58% de material biogénico, bio-based, y aquí encontráis, por ejemplo, lo que tiene materias primas, la calidad del aire, la durabilidad hasta 50 años y el programa Second Light que tenemos. Vale. Una vez hemos conocido el material que vamos a utilizar, vamos a ver de cómo utilizar este material para aplicaciones de control solar. Este bloque tiene que ver con soluciones constructivas y proyectos relacionados con soluciones constructivas. Antes hemos mencionado esta diapositiva donde muestra que hay diferentes posibilidades, desde protecciones solares horizontales, fijas y móviles, verticales, fijas y móviles, pero vamos a ver que hay muchas más posibilidades. De hecho, hay proyectos que no podríamos englobar en una de estas clasificaciones porque son a medida, básicamente a proyecto. Y luego quizás nos iremos, digamos, a no solamente una parte de la fachada, sino cuando hablamos incluso a todo lo que es la fachada relacionado con protecciones solares. La primera solución más normal son las protecciones horizontales. Eso es un proyecto en Madrid, JB, donde se planteó una parte, la parte de la oficina, sobre todo delante de un muro cortina, unas protecciones solares. Básicamente son protecciones solares fijas con una inclinación que puede ser 30, 45 grados o dependiendo un poco lo que el arquitecto quiera. Y para eso planteé una solución que habéis un poco el detalle constructivo, donde tendría unos montantes. La placa a partir de 8 milímetros se puede colocar unas fijaciones en la parte trasera y te permite darle una inclinación desde 0 grados, prácticamente fachada totalmente paralela a la fachada, hasta unos ángulos 45 grados o 30 grados, depende de lo que se quiera. Es una solución muy sencilla, muy rápida de instalar y que te permite colocar enseguida a partir de la lama. La lama puede ser a un color o puede ser doble color, normalmente es doble color, del mismo color o incluso diferente color o un color claro por la parte interior, que llamamos Varitop o duocolor, ¿vale? Con lo cual te permite el material que no tengas una visión oscura en el interior, sino un material mucho más claro, blanco, una material mucho más limpia desde el interior hacia el exterior. Por ejemplo, este proyecto, que es un proyecto en Chile, que lleva ya unos años, tenemos aquí a Teresita, que nos puede quizás explicar algún dato más de este proyecto, pero es un proyecto muy interesante, es un centro comercial, ¿no? Correcto, sí, es un proyecto muy interesante porque aquí el mandante lo que quería, bueno,
buenos días a todos, no los había saludado, así que muchas gracias por su tiempo, pero bueno, este proyecto en particular, el mandante quería simular las olas, en el fondo porque está muy cerca de una especie como de laguna artificial, entonces quería simular algo relacionado con el agua y por eso hizo este corte, en el fondo como imitando estas olas con CNC, así que la verdad que un proyecto bien logrado, como indica Fernando, y ahí bueno, puedes revisar también un poco más allá los detalles más técnicos. Pero sí, quedó muy bien lograda tanto la parte técnica como la parte de diseño. Ujú. La idea era esa, no solamente es un tema de diseño, sino también incluso en muchas ocasiones de control de eficiencia energética. Este proyecto es muy interesante también, es un proyecto pequeño, pero es una vivienda unifamiliar, pero realmente son lamas móviles horizontales. Todo el frontal, como ves, de la parte superior, esto que abajo es una piscina, la parte superior es totalmente móvil. Entonces se marcó digamos, un patrón de montantes verticales y aquí ves las lamas aquí ves un poco el diseño constructivo de cómo a través de un marco tiene unas lamas, la placa es de 13 milímetros, son pivotantes en el centro y permite, mediante el fresado que te permite la placa Trespa, que acaben cerrándose en el mismo plano todas las lamas, ¿vale? Aquí veis un poco también desde dentro, la imagen esta, además son lamas domotizadas, que tú puedes controlar mediante motores a distancia, cerrarlas o abrirlas al grado que tú quieras o en función de por la noche, durante el día, lo que tú quieras, ¿vale? O sea que existe esa posibilidad, especialmente con empresas que trabajamos. Claro, todas estas láminas móviles pueden ser como este frontón o pueden ser partes justamente de lo que son huecos de fachada, que incluso no tienen que ser fijos, sino que en este caso eran portones que además de ser móviles son correderos, con lo cual se puede mover todo el elemento y cerrar y abrir como un sistema de seguridad de la propia vivienda si es una vivienda que no es la primera vivienda, que es una segunda vivienda, pues actúa como seguridad del propio edificio debido a la durabilidad de impacto que tiene el material Trespa. Una segunda gama son las lamas verticales. Las lamas verticales son aquellas que, como veis aquí, eso es un centro de salud en Portugal, donde al final el panel es como un tipo sándwich que permite, laminado a dos caras, dar este efecto de protección solar dependiendo de la orientación. Es más interesante colocar las lamas verticales y por lo tanto podemos una solución con lamas fijas volando, en este caso de 60 centímetros hasta 3 metros. Este otro proyecto también es en Chile, también son lamas verticales pero totalmente paralelas a la fachada. No sé, Teresita, ¿quieres comentar una cosita? Correcto. Sí, también este proyecto, lo interesante que tiene en el fondo es que las placas van fijadas mediante fijaciones de remache, mecanización, directamente a la estructura de la caja de escaleras. Lo que se buscaba era cerrar la caja de escalera para que, entre medio, en el fondo, los funcionarios que trabajan en las oficinas pudieran salir, no sé, a fumarse un cigarro, a tomarse un café. Entonces, reciben algo de aire, algo de luz, pero también en el fondo quedan dentro del edificio. Así que también estuvo muy bien logrado. En el fondo mostramos también que nos adaptamos a las necesidades, en el fondo, en este caso, ustedes los arquitectos, en la proyección de la solución. Entonces, aquí, como les digo, directamente remaches a la estructura de la caja de escaleras, por ejemplo. Gracias, Teresita. Ujú. Ese otro proyecto también, estamos en la misma idea de lamas verticales, también en Santiago de Chile, ¿vale? Pero es ya un proyecto muy diferente, en oficinas, donde la pauta es mucho más grande, digamos, entre lamas, son lamas bastante altas, porque de forjado a forjado, y además tenían diferentes inclinaciones, se jugó también con ese tipo de diseño, de no que sean totalmente verticales, sino en la verticalidad van variando, y que salen del forjado, digamos, de la fachada, ¿no? Pero la idea era que este hotel tuviera vistas, evidentemente, pero también una protección solar en un segundo nivel para los que estuvieran en las habitaciones, justamente. Con lo cual, digamos, te permite las lamas verticales mucha más visibilidad, en definitiva, y también cierta protección porque puedes trabajar con lamas, en este caso, pues de un ancho muy bastante importante y te da cierta privacidad lateralmente de donde estás tú ubicado. ¿Vale? Yendo a nivel más pequeño, pues lo mismo. En aplicaciones más pequeñas, viviendas, en aplicaciones parciales, aquí tenemos lamas verticales igualmente, móviles,
y que en algunos casos son correderas, como en este caso, que además no solamente son móviles, que además el marco te permite mover todo el elemento una vez se cierra y cerrar totalmente el hueco. Podemos llegar un poquito más con el tema de lamas verticales. Este es un proyecto donde son lamas de hasta 4 metros, son lamas bastante estrechitas, pero que además están trabajadas con 2 placas exterior y interior, de manera que hacen de galce y se cierran como un plano de fachada al final. Aquí veis esta zona que está abierta, pero esta zona, esta de aquí, está cerrada completamente, pero son todas lamas que se pueden abrir en 90 grados a la fachada. De hecho, si lo vemos aquí, aquí vemos un poquito como la propia placa hace de galce para cerrar totalmente ese pared que tenemos de edificio. Es un centro de personas mayores y aquí veis un poco la solución que puede ser colocando pues, la propia placa de galce o incluso con terminaciones en aluminio redondas, cuadradas, para lamas horizontales hasta 2 metros de grandes dimensiones o lamas verticales totalmente móviles y domotizadas a partir de un elemento patrón de 6 lamas que puedan moverse en función de las habitaciones o lugares que tengamos que tener. ¿Vale? Este tipo de solución constructiva es un poco diferente porque son lamas que solamente es la hoja de trespa. En este caso, como una hoja era bastante elevada, tenía hasta casi 3 metros de altura, pues la solución que se dio es mediante cables para que fuera mucho más estilizada la solución. Básicamente tenemos una lama de 13 milímetros con cables a partir de unos 1200 como solución horizontal y unos pasatubos entre ellos para marcar el paso. Y el arquitecto jugaba con eso, con diferentes anchos entre lamas, con 2 colores, porque la placa tiene un lado un color y otro lado tiene otro color, con lo cual depende de dónde vengas, tú tienes una visión de un color de la lama y otro color de otra, pero también tuviera mucha visibilidad a las aulas, porque es un colegio, pero también cierta privacidad desde los laterales, digamos, para no evitar que los estudiantes constantemente estuvieran mirando al exterior todo el tiempo, ¿no? Lo cual es una solución totalmente diferente en este tipo de lamas. Antes de seguir, explicaros que la placa Trespa es una placa que se suministra en formatos cuadrados. Hablamos de placas de unas dimensiones de 4,5 metros hasta 9 metros cuadrados. Se produce en formatos de prensa, pero te permite mecanizar la placa con diferentes herramientas. Herramientas como sierras de corte, portátiles, pero con escuadradoras, con seccionadoras, con máquinas de control numérico, incluso con chorro de agua, o incluso se puede grabar con láser. Esto hace que desde una placa que se puede pedir, podemos realmente mecanizar la placa para darle cierto sentido al control sobre el que vamos a hacer. De manera que habéis visto que los proyectos son pequeños, a lo mejor 3 o 4 placas, y proyectos que son pues, miles de metros cuadrados, ¿no? Pero este tipo de maquinaria te permite a instaladores locales, a carpinteros, mecanizar la placa para ajustarla a la consola que queramos. Digo porque a partir de ahora, pues fijaros, por ejemplo, este proyecto en Colombia, que es el Ministerio de Trabajo de Bogotá, donde la lama, haciendo este tipo de aguas, hace un macho y hembra y se acaba cerrando en un solo plano. Esta curva que tiene aquí se ha conseguido justamente con máquinas de control numérico que te permiten cortar la placa de esta forma. De manera que es un tema de protección solar y también protección, digamos, ¿no? Porque al final es un material muy resistente a impacto o cualquier tipo de agresión exterior. No sé si Teresita quiere contar alguna cosa más de este proyecto. Es un proyecto bastante interesante, fue uno de los primeros, la verdad, en tener además esta tecnología de que se genera este cierre tipo macho y hembra, como tú mencionas, y de hecho a partir de esto se replicaron un par más bastante similares, porque bueno, fue como un diseño bastante atómico para ese momento, así que, y muy bien logrado también en términos de eficiencia energética, así que... Sí, un proyecto muy interesante, la verdad. Aquí es un poco el interior, la lama totalmente cerrada, digamos, ¿no? Y desde el interior pues, había un sistema de mecanismo que te permitía abrir y cerrar un determinado paso, digamos, de lamas concretamente. ¿Vale? Y algo muy interesante también es un poco la posibilidad de personalizar los proyectos de la envolvente. En ocasiones mimetizar, digamos, algo que esté en la propia fachada.
Y este es el proyecto que se llama Haussmann Story, que es un proyecto en París. Es un proyecto que las autoridades de París, el ayuntamiento, quiere mantener la imagen de los edificios antiguos, y por lo tanto lo que se ha hecho es como una especie de rehabilitación de la fachada, mimetizando en el control solar exterior totalmente la fachada interior que había y que sigue existiendo, ¿vale? Para verlo mejor, lo que se hizo es que se hizo una serie de pruebas. Fijaros en la maquetización de las placas, en unas perforaciones donde iban algunas las fijaciones, pero también las dimensiones se iban cambiando, las dimensiones de los taladros iban cambiando, con lo cual se iba creando una figura, que es lo que veis aquí en estas lamas, que se cerraban en forma de librillo, pero que cuando se abrían crean una imagen y replican lo que hay detrás justamente de estas lamas, ¿vale? Entonces, para que veáis un poquito, aquí estáis viendo la imagen del edificio de al lado y este edificio que realmente estáis viendo como la imagen del edificio, pero es realmente un grabado que tiene en las placas Trespa y que tú puedes abrir en cualquier momento, incluso con lamas que estuvieran abiertas, pero en realidad no está abierto porque es una propia lama lo que está aquí, generando pues, justamente todas estas lamas, que aquí veis un poquito, todo ese grabado que se ha hecho en la placa, tratando de mantener la imagen del edificio porque era lo que el ayuntamiento estaba pidiendo. No se quería perder esa imagen romántica, digamos, de la fachada de este edificio en París. Es un edificio que tuvo muchas complicaciones técnicas para hacer todo esto, pero realmente es una historia bastante interesante en cuanto a control solar y también posibilidades de ese tipo de material, cómo tratarlo en exterior si quisieras. Aquí veis un poco también desde el interior de los balcones, el sistema que tenía pues iba forjados, que se abrían en librillo a través de un pivote y tenía una guía inferior que te permitía abrir y cerrar un módulo de 3 o 4 lamas. Y aquí veis otra imagen desde el exterior, totalmente cerrado el edificio, todas las lamas y abierto por la noche la imagen que tiene. Otra posibilidad de control solar son las contraventanas. Las contraventanas son elementos con un marco perimetral donde puede ser una placa con este tipo de perforaciones como este edificio en Alemania, diferentes tipos de perforaciones para mantener cierta luz en el interior, que no fuera totalmente ciego, o también mediante lamas con diferentes pasos y diferentes anchos que creen, y esto puede ser corredero por delante de los huecos de ventana o de balcones, ¿vale? Por ejemplo, este proyecto en Zaragoza es a través de un marco de aluminio y donde tienen estas lamas que pues acaban cerrando este balcón, ¿no? De una forma corredera por delante del balcón. Aquí, ¿vale? O este otro edificio donde lo que hacemos con las protecciones solar es integrarlo totalmente en la fachada. Esto es un hotel, está en primera línea de mar en la zona de costa de Barcelona, donde aquí no lo puedes ver, pero hay ventanas de habitaciones que dan a esta calle y que solamente cuando la persona abre la ventana, prácticamente podemos ver que realmente hay ventanas en esta fachada, ¿vale? Porque realmente las ventanas están totalmente integradas en la fachada del edificio. La fachada está formada con este tipo de 3 acabados de madera, tipo lamas, y dentro de esas tiras aparecen los huecos de ventanas con su propia carpintería que permite cerrarse en forma de librito y quedar totalmente integrada en la fachada. Para que veáis un poquito, esto es por ejemplo una de estas ventanas que montando y como al final queda totalmente integrada en la fachada, ¿vale? De manera que prácticamente no sabemos que hay un hueco ahí, pero realmente hay una ventana con su control solar. Llegamos a edificios como este, donde este tipo de soluciones es toda la fachada en realidad, aunque aquí hemos marcado claramente todos los frentes forjados, en combinación con otro tipo de materiales de aluminio, y donde se ha buscado un color más natural como acabado madera, Trespa, pero que te permite en forma de brillo grandes formatos de hasta 3 metros por 60, que abriendo y cerrándose por delante toda la fachada. Con lo cual aquí no hay fachada, sino que realmente es todo elementos de control solar, básicamente, en toda la fachada del edificio. Sean mediante estas lamas que veis aquí a la derecha de aluminio o bien con acabados Trespa. Y aquí veis un detalle constructivo
donde esto permite desde 2 hojas hasta 4 hojas o más si es necesario. Y este proyecto interesante, que es un hotel en Verona, Italia, donde que veis un poquito totalmente cerrado, pero que es todo un edificio que permite el control solar por delante de una barandilla corredera que hay en todo este edificio, de una estructura muy ligera, pero que te permite abrir y cerrar todo el control solar y toda la fachada, en definitiva. Estamos hablando de toda la fachada, lo que estamos hablando aquí, ¿vale? Durante el día, durante la noche. La verdad es que es un proyecto con mucha expresividad arquitectónica y muy interesante. De hecho, a través de este proyecto se han hecho proyectos parecidos, digamos, con una imagen, porque una imagen muy, muy interesante. Aquí veis un detalle. Y la última parte me gustaría acabar con una serie de proyectos que hablamos un poco de imagen corporativa, porque son proyectos que aprovechan un poco los diseños o la imaginación de los arquitectos, sobre todo vuestra imaginación, siguiendo los requerimientos de los propietarios o los dueños de empresas, para dar una imagen única al proyecto donde estamos trabajando por delante de muros cortinas o delante de cerramientos de ventanas, ¿vale? Por ejemplo, este proyecto, que es el concepto de Microsoft Chile, donde el arquitecto planteó una serie de infografías del proyecto con unas formas orgánicas de la fachada, siguiendo los Andes, digamos, que veréis que están justamente en la lejanía de este edificio, y donde en principio se planteó con un muro cortina con unas importancias pérdidas energéticas por el muro cortina, con lo cual se planteó una segunda piel del edificio con esas aberturas orgánicas para reducir el consumo energético del edificio y además darle una visión totalmente diferente, mucho más moderna a este edificio. Para ellos lo que se hizo, al final se consiguió reducir un 48% las cargas térmicas de todo el edificio, colocando esta segunda piel a unos 60 centímetros del el muro cortina. Para ello se hicieron diferentes estudios de lo que tiene que ver con la radiación solar en diferentes fachadas, diferentes alturas, donde radiaba más, y en función de la radiación se hizo el diseño exterior de ese tipo de patrones orgánicos que se hizo en la fachada y por altura. Se vio que realmente en función de los diseños que se conseguía sombra justamente en primera línea de la fachada, donde los trabajadores que son oficinas podían trabajar sin necesidad de estar pues, abrasados por el sol o la radiación solar, básicamente, ¿no? Con lo cual se consiguió los dos factores, no solamente reducción energéticamente, sino que además los trabajadores pudieran trabajar en unas condiciones favorables para ellos. Esta es la pasarela que se construyó, esta segunda piel, donde se construyó, que además permitía la limpieza del muro cortina, pero además permitía pues ese grado de sombra que era necesario para la parte interior, para los trabajadores y para la eficiencia energética. Y aquí tenemos el edificio final, la imagen del edificio final con, pues eso, la imagen que se quería buscar de las montañas nevadas en la parte final, digamos, tras el edificio. Este concepto es otro concepto diferente, es el concepto Sesderma. Sesderma es una empresa que se dedica al cuidado de la piel, de cosmética. Entonces, a la hora de crear la empresa, sus nuevas instalaciones, quiso que la piel mostrase un poquito esa idea, ¿no? De transparencia y también la posibilidad de diseño. Y el edificio viene a mostrar esa idea, ¿no? La posibilidad de que la piel tiene totalmente diferente, lo que es la envolvente del edificio. Este es el edificio de Sesderma, donde es una placa Trespa de 3x1, 4 metros cuadrados, con una serie de perforaciones o patrones totalmente aleatorios, como veréis, y que en unas partes es totalmente ciega porque realmente es muro, pero en otras partes tiene que ver con un muro cristalado donde tenemos un control solar de una segunda piel en estas partes, tanto en la primera planta como en la segunda planta. Para ello se construye un sistema de fijado de forjado a forjado, se plantean patrones diferentes de perforaciones y se montó, como veis aquí, que prácticamente no tiene ningún sentido, los patrones son patrones diferentes, ¿vale? Aquí veis otra imagen del proyecto,
Y sobre todo lo apreciamos todo esto de noche, donde vemos todas las perforaciones en las oficinas, y durante el día vemos un poco aquí como entra luz tamizada dentro de las oficinas, de manera que te permite trabajar, pero sigues teniendo luz, ¿vale? Entonces aquí es un poco ese efecto de segunda piel que hace el material de una forma fija con una estructura por delante de este muro cortina que tenemos aquí. Tenemos también otra parte de las oficinas, donde tenemos en detalle las perforaciones y de ese pasillo de esos 60 centímetros entre la placa 3PA y el vidrio que tenemos aquí. Otro concepto es Frutinter, que es una empresa que se dedica, como veis, a las naranjas, ¿vale? Entonces, las oficinas también son oficinas nuevas y el arquitecto quería transmitir el efecto redondo de las naranjas justamente en la fachada. Entonces buscó un material que fuera muy resistente, una material que permitiera hacer grandes perforaciones, hablamos de perforaciones de casi 40 centímetros de radio, y de una forma que se pudiese instalar rápidamente y quedase muy limpio la imagen del edificio. Al final lo que tenemos es este edificio, ¿veis? Donde tenemos placas de 2x2, 2 metros cuadrados por 2 metros cuadrados, que es un formato múltiplo de la placa que tenemos mayor, y donde tenemos grandes perforaciones en el panel, pero que no te dan idea de dónde están las oficinas ni las ventanas, básicamente. Solamente cuando nos acercamos vemos aquí un poquito zonas que sí que hay ventanas, zonas que no hay ventanas, pero ves un poquito aquí en la imagen del edificio de grandes perforaciones, mostrando esta imagen de lo que se dedica básicamente a las frutas, esa imagen bastante redondita en todo lo que tiene que ver con las fachadas y grandes formatos, muy limpio, en blanco y a panel a doble cara, color blanco. Para eso se plantea una estructura vertical de forjado a forjado con unas mínimas estructuras, fijación, vista oculta del panel. Y hablando de frutas, vamos a otro tipo también de material, como en este caso son el café, ¿vale? Es una empresa italiana, que su negocio es el café, básicamente, y en protección solar también quiso mostrar eso, básicamente. Entonces, esta empresa esta es la imagen de Ersut, donde tenemos este gran muro vertical con unas perforaciones simulando los granos de café y donde tenemos el sombreamiento que hacemos a las oficinas, que es el edificio que está a 4 o 5 metros en una segunda línea, totalmente de vidrio. Entonces, esta L, digamos, es una L totalmente de sombra para la zona de trabajo que se encuentra, pues eso, a un 4 o 5 metros. Aquí veis un poquito que no hablamos de una pasarela, hablamos de un pasillo entero y donde tenemos las oficinas de este edificio y esta pared vertical que hace de sombreamiento a este, pero marcando justamente el elemento característico de esta empresa como es el café. Aquí veis un poquito de imagen. En este caso se colocó una placa de doble cara con acabado lumen, que es una gama superior, con textura oblique y con fijaciones vistas, como veremos aquí, con grandes perforados y con remaches con el mismo color que la placa, y donde tiene este efecto tan llamativo una vez te acercas. El material tiene una durabilidad, como hemos visto, que permite alargar la vida 30 o 40 años, pero además el acabado que tiene te permite dar esta textura y estos acabados únicos de este tipo de material. Y nos gustaría acabar con el último proyecto, ¿vale?, que vamos a explicar hoy, que es este proyecto, que es un proyecto que está todavía en ejecución, básicamente. O sea, no está acabado, porque lo que hemos enseñado está todo acabado, pero el último proyecto es para que si alguno de ustedes que viene a España recientemente y viene a Madrid, pues pueda ver este proyecto porque está en ejecución. Es un proyecto que empieza en el 86 con esta es la imagen de este centro deportivo abierto. Con los años este centro deportivo se cerró, que es la que veis la imagen, y ha estado cerrado durante bastantes años, y ha pasado a una tercera fase, ahora, en 2025, que es con un cerramiento de fachada. Como es un centro deportivo, son piscinas básicamente, se le ha dado un tratamiento a la fachada como si fuera un pez, escamas, como si fuera un pez, ¿no? Y entonces se buscó diferentes materiales y se le planteó una solución con 3PA de escamas, ya no en una solución vertical, sino como si fueran escamas que van saliendo, digamos, ¿no? Con un acabado metálico
que además van fresadas, y se busca una solución constructiva para darle solución a este proyecto. Esta es la fachada del proyecto, ¿no? Son casi 4.000 metros cuadrados de fachada, y aquí veis un poco las primeras fases de planos a maquetas, que son piezas prácticamente de punta a punta, casi 2 metros, además fresadas, y que además salen en el plano de fachada, pues eso, casi 20 centímetros que van saliendo, con lo cual se ve claramente este volumen de escamas, ¿no? Las imágenes que tenemos todavía son todavía en obra, con lo cual vamos a acabar con estas dos imágenes, que podéis ver un poco el efecto de escama de esta fachada de control solar, porque están todas fresadas. Detrás hay un muro cortina en la gran parte de este edificio, y que la idea es buscar el volumen, no solamente un muro, sino un volumen en la fachada en control solar, ¿vale? Ahora mismo está en ejecución, con lo cual la idea es que se pueda acabar a finales de este año. Podremos tener totalmente acabada esta fachada, ¿vale? Conclusiones que nos gustaría dar un poquito. Pues básicamente que el control solar con protección solar siempre es energía, siempre es eficiencia energética, siempre, más que nada porque cada vez hemos mostrado la radiación solar es más potente por diferentes efectos, como el efecto del cambio climático, con lo cual es una buena solución para siempre conseguir una mejora energética del edificio, no solamente en la fachada, sino también en los huecos o las zonas transparentes. Un material interesante para este tipo de aplicaciones es Trespa, porque te permite integrar la fachada, te permite dar una garantía de material, te permite trabajar con pequeños y grandes proyectos, te permite dar una continuidad y una durabilidad al material, y las propiedades mecánicas, no solamente cromáticas, sino mecánicas del material, te permite darle muchas soluciones. Hemos visto soluciones sencillas, verticales, horizontales, hasta personalizadas de proyectos, donde perforando el material se ha dado solución a empresas corporativas de diferentes formas, ¿no? De manera que es una solución global para una segunda piel en muchos proyectos. Pues muchas gracias por vuestra atención. Creo que estamos en el tiempo que más o menos habían marcado. No sé si tenéis alguna pregunta. Os dejamos también los teléfonos aquí de Fabiola y Teresita, porque son las que pueden coordinar proyectos o consultas que podéis tener aquí. Pero tenemos unos minutos si queréis hacer alguna pregunta, lo que se ha considerado, para poder contestarla. Con confianza, por favor, si hay alguien que esté mirando algún proyecto, por ejemplo, que necesite solución de control solar, quizás es el momento para aclarar algún par de dudas antes ya, obviamente, de apoyarlos con el proceso. Ese es el plan, que puedan contar tanto con Fabiola como conmigo para lo que necesiten en términos de especificación del proyecto, de revisar algún detalle y, por supuesto, muestras y toda la información necesaria para sacar adelante la solución. Así es, correcto. Un poco para seguir lo que dice Teresita, en todo lo que vendría a ser el apoyo técnico, el desarrollo de la solución del sistema del control solar. Ahí nosotros como Buildlex podemos darle todo el apoyo, y también con el respaldo de siempre de Trespa, de la parte técnica de Fernando. Si alguien tiene alguna consulta o de algún proyecto especial, una consulta, pregunta. Muy buenos días con todos, ¿cómo están? Una consulta, quisiera saber si es que se puede combinar lo que es cortasoles horizontales y verticales. ¿Tienen alguna solución para ese tipo de requerimiento? Verticales y horizontales. A ver, en algún proyecto sí que se ha trabajado, quizás no te digo en la misma fachada, pero sí que se han trabajado con elementos horizontales, y en otra fachada con elementos verticales, me refiero. O sea, el material se puede colocar de las dos maneras. No tenemos una solución concreta para, digamos, que se combinen, pero tenemos soluciones para horizontales y verticales que se pueden combinar buscando que sean todo el mismo plano, ¿no? En cualquier caso, si tienes algún proyecto donde quieres esa solución, podemos analizarlo y ver qué solución podemos darle ahí. Ah, está bien, muchas gracias, lo entiendo. Entonces, estaría comunicándome con Fabiola para poder ver ese tipo de detalles. Por ejemplo, sí. Claro que Gracias. sí, Javier. Fernando, yo tengo una pregunta. En cuestiones de aleros verticales de la solución de control solar,
Cuando solamente requiero tener la lama, el espesor de un panel, ¿no? Como un armazón, siempre tendría que trabajar con espesor de 10, de 13 milímetros para el exterior. Normalmente se trabaja con 10 o 13 milímetros. Habría que mirar exactamente la altura de ese elemento, la anchura de ese elemento, las cargas de viento que tenemos ahí, y entonces podemos mirar qué solución. Uno de los proyectos que he enseñado tenía que ver con esa idea. Solamente era una lámina vertical de 13 milímetros porque era muy delgada, además no era muy grande, era 25 centímetros, y se reforzó mediante, como he mencionado, con cables, ¿no? Para darle cierta muy limitado, muy minimalista, ¿no? Pero sí que es posible, sí que es posible. Habrá que analizar exactamente, pero es posible hacerlo. A veces solamente, en ocasiones he trabajado con una lámina de canto, ¿no? Paralelamente a la fachada, fijándola arriba y abajo, o en diferentes puntos, depende de la altura, se han hecho soluciones también de esta forma, ¿no? Porque, sí. Ok, gracias. ¿Tendrán otra consulta? Durante la presentación hay muchas soluciones que hemos visto, ¿vale? Muchas soluciones se han hecho para proyectos muy concretos, no es que existiese una solución de esa manera, por ejemplo, el último que os he enseñado, nunca se había hecho algo parecido, pero sí que permite inspirar a los arquitectos en otros posibles proyectos para que puedan no copiar, sino que hacer cosas diferentes totalmente, ¿no? Al final, ¿no? Y que puedan ver que con el material 3PA pues, se pueden realizar muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y algo que no mencionas poco, el material tiene una garantía de 10 años, da igual donde se coloque en el mundo, es una garantía mundial. Tenemos obras de más de 20 o 30 años, pero la garantía de 10 años, ¿no? Y justamente los materiales, muchos de los proyectos que hemos enseñado están al lado del mar, están pegados al mar, justamente, ¿no? Porque la garantía no está vinculada a la cercanía del mar para que se dé o no se dé, o tenga 10 años, con lo cual es importante entender que en proyectos que están cerca del mar, como hemos visto algunos de ellos, Trespa sigue manteniendo la garantía de 10 años en protecciones solares, totalmente. De todo el producto. Correcto. Perfecto. Bueno, entonces al no haber más consultas, como indica Fernando, ahí están nuestros contactos, tanto el de Teresita y el mío, para poder atenderlos. Muchas gracias por su participación. Vuelvo a decir, cualquier consulta o pregunta, ahí están nuestros contactos, o también nos pueden encontrar a través de nuestra página web, que es www.buildlex.com.pe. Fernando, Teresita, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. a todos. Buen día. Gracias a todos. Buen día. Gracias. todos. Gracias.